Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué santa literatura? Me gustaría hacer una aclaración antes de comenzar. El texto que veremos hoy lo conocí gracias a un club de lectura llamado Lecturama. Pueden seguirlas en Instagram como Club Lecturama. Ahora sí, comencemos con Cuentos de Juana, un libro de cuentos escrito en español por Adelina Gurrea, una autora nacida en Filipinas y de familia española. Para empezar, me gustaría que nos preguntemos, ¿qué sabemos de la literatura de Filipinas? Probablemente muy poco. Probablemente muy pocos siquiera sepan algo. Otra pregunta pertinente que me gustaría hacerles es, ¿cuántos de nosotros sabemos que Filipinas fue una colonia española? Probablemente muy pocos lo sepan. Quizás los mexicanos tengan más chances de saber esto. Magallanes arribó al territorio, que hoy es Filipinas, en 1521. Desde el año 1565 hasta el 1821, Filipinas fue gobernada por el virreinato de la Nueva España, que ocupaba lo que actualmente es México. Probablemente pocos sepan que el idioma filipino está fuertemente influenciado por el español. Al día de hoy, al escuchar a alguien hablar en filipino, o también llamado tagalo, podemos reconocer algunas palabras. En definitiva, los hispanohablantes, los latinoamericanos, con Filipinas tenemos un lazo histórico y colonial que en gran medida desconocemos. Yo sinceramente desconocía mucha de esta información. El libro que vamos a tratar hoy, Cuentos de Juana, de Adelina Gurrea, es una propuesta editorial del año 2009, que tiene como objetivo justamente dar a conocer esta literatura sin lectores. El libro está impreso en Filipinas y contó con la participación del Instituto Cervantes de Manila. La publicación se engloba dentro de la colección de la Biblioteca Clásicos Hispano-Filipinos, que rescata estas obras de difícil acceso, debido a que en muchos casos son escritos de una sola edición y de tiradas pequeñas. A la editorial también le interesa rescatar ejemplares inéditos. El prefacio propone la idea de que estos textos filipinos escritos en español son tesoros olvidados en el tiempo. En un principio, la idea de rareza fue lo que me alentó a leer esta obra, aunque soy consciente de que la obra no es necesariamente una rareza. Plantear que la literatura de un país no hegemónico es una rareza parece más una valoración teñida de colonialismo que otra cosa. Volveremos más adelante a tratar en profundidad la cuestión del colonialismo. Sea como sea, es cierto que Filipinas no constituye una nación que despierte el interés del mercado editorial y por lo tanto, como el mercado no nos ofrece literatura filipina, entonces tenemos menos oportunidades de toparnos con ella. Por este mismo motivo, tampoco hay mucho desarrollo de investigación académica al respecto. Al menos hablo desde mi experiencia desde Argentina. Los editores de esta edición son completamente conscientes del desconocimiento que los hispanohablantes tienen de Filipinas y su literatura escrita en español. También es evidente que Adelina era muy consciente de esta situación. Las notas al pie de esta edición original, junto a las notas que agrega la editora Beatriz Álvarez Tardío para esta nueva edición del 2009, convergen en un objetivo en común: la divulgación de la cultura filipina. Estas notas contienen mucha información sobre distintos aspectos de Filipinas: su gastronomía, flora y fauna, arquitectura, clima, incluso técnicas de limpieza. Las notas se complementan con un glosario al final del libro donde se detallan todos los términos que puedan no ser familiares al lector. En este sentido, la lectura es bastante didáctica. El lector aprende. Se entera que las casas en Filipinas solían ser transportables, cuáles eran los cultivos principales en la época de Adelina, entre muchas otras cosas.
Las notas me hacían pensar en el turismo, donde se presenta lo más característico y pintoresco de una cultura en términos adecuados para que un extranjero pueda asimilarlos en su entendimiento. Adelina escribió el texto evidentemente con la intención de ser leído por lectores occidentales. Esta edición del 2009 refuerza esa intención original. Bien, la literatura de Filipinas es entonces una literatura poco difundida, al menos para los hispanohablantes. Pocos saben de la existencia de la literatura filipina específicamente escrita en español. Surge entonces una nueva pregunta. ¿Quién es Adelina Gurrea? ¿Quién es la autora de este libro? Esta edición, con espíritu didáctico de divulgación, nos presenta una biografía de Adelina. Adelina nació en 1896 en la isla de Negros, Filipinas. Ella viene de una familia española y su hogar en una hacienda donde se producía caña de azúcar. Aquí ya aparece una problemática clave. Adelina, en términos de cómo usualmente conceptualizamos la nacionalidad, es filipina. Nació y vivió 25 años allí. Sin embargo, su familia es de origen español y en el texto se muestra que este hecho trae consecuencias muy tangibles en la praxis vital diaria de Adelina. La vida que lleva Adelina, una filipina de familia española y de posición acomodada, está a años luz del tipo de vida que llevan los otros filipinos que aparecen en la historia, los nativos de la isla. Adelina, a todas luces, vive como una española, en su gran mansión, con sus numerosos criados y campos de caña de azúcar. Adelina, en la dedicatoria del libro, nombra a Filipinas como su patria, con mayúscula, y como nuestra tierra. De esta forma, la identidad filipina reúne tanto a una hija de un terrateniente español con rasgos étnicos europeos, como a los nativos de la isla, con piel mucho más oscura y sujetos a los abusos de las prácticas coloniales. Retomando el asunto de la biografía, podemos decir que Adelina migró a España en 1921, cuando tenía 25 años, y allí residió hasta su muerte en 1971. De hecho, en España es donde publica Cuentos de Juana en 1943. Literaturas de este tipo requieren mucha reposición de contexto. ¿Quién es la autora? ¿Cómo es el país? ¿Qué objetivo político asume la editorial? Una pregunta clave es, ¿quién es Juana? ¿Por qué el libro se llama Cuentos de Juana? Juana es una criada que sirvió toda su vida a la familia de Adelina, empezando por su abuela. En ese entonces, las criadas entraban a trabajar muy de niñas. Cuentos de Juana es la reconstrucción de una colección de leyendas locales que Juana le narró a Adelina Gurrea durante su infancia. Juana no sabía leer ni escribir y fue Adelina la que tomó la pluma para encarnar su voz y escenificar los diálogos que una vez tuvieron. Por supuesto, lo primero que uno se pondría a pensar es en qué medida la voz de Juana de los relatos tiene que ver con Juana de la vida real. O dicho de otro modo, ¿en qué medida la voz de Juana en realidad es la voz de Adelina? La voz de la autora, la voz de quien tiene acceso a la cultura letrada. Ya sabemos que la literatura no es, ni nunca fue ni será, la transmisión de algo así como la realidad o la verdad. En cada uno de los cuentos aparece alguna criatura del folclore local filipino, que son llamados aswang o duendes. Los cuentos están precedidos por descripciones de la apariencia y comportamiento de estos seres sobrenaturales, como si se tratara de un bestiario. Podemos identificar fácilmente el afán de Adelina por recopilar información de la cultura filipina y luego difundirla. Adelina no le da mucho lugar al misterio y el lector ya de antemano, antes de leer los cuentos, tiene una idea general de las motivaciones y características de estos seres. De hecho, el texto va más lejos y presenta un juicio moral sobre ellos. Varios de estos seres son calificados explícitamente como malignos. Adelina es bien directa, bien didáctica, con los mensajes que quiere transmitir. Los seres que aparecen son el tamao, el tic-tic,
el Camacamá y el Bagat. El Tamao es un ser que secuestra a personas, a las cuales tienta con manjares y la riqueza de su palacio, construido dentro de los árboles que habita. Quien cede a la tentación se vuelve como él y deja de ser humano. Quien se resista, lo más probable es que muera. El tic-tic es muy particular. Es un espíritu malo, mitad hombre y mitad duende. Es capaz de separar su cuerpo en dos. Por un lado queda su torso y su cabeza y por otro lado sus piernas. Al frotarse con una preparación de cenizas de alas de murciélago, le salen alas y vuela. Mientras se va por ahí volando, esconde la mitad de su cuerpo, la parte de las piernas. Como es malvado, secuestra niños y los deja luego en el campo a su suerte. Pero su modus operandi, más usual, es situarse sobre el tejado de quien quiere dañar, de noche. Cuando su enemigo duerme, convierte su lengua en un acero fino e invisible, que introduce dentro del hígado de la víctima para enfermarlo. Esta es la parte más espectacular, la descripción más delirante y específica. Su lengua solo puede ser cortada por una tijera que haya cortado el ombligo de un niño que nació tic-tic también. Bueno, muy específico, muy. El último Swan malvado es el Bagat, un ser que detiene a los caminantes en lugares solitarios, impidiéndoles moverse como si estuvieran petrificados. Otro modus operandi es despistar a los caminantes para que se pierdan y no lleguen a destino. Su motivación es siempre la venganza. El único ser caracterizado como benéfico que aparece es el Camacamá, un enanito con cabeza y patas de garza, que en definitiva no es más que un bromista. Este es el bestiario que nos presenta Adelina. Pero eso no es todo. Los nativos no solo creen en el universo animista de los Asuán, donde incluso los árboles pueden tener conciencia. No solo creen en eso. Sus subjetividades han sido colonizadas y ya se ha producido la asimilación del catolicismo a su sistema de creencias. En el texto no se problematiza en ningún momento cómo se produjo este efecto a través de la dominación colonialista. Ya directamente asistimos a un mundo donde ambos sistemas de creencias conviven entre los nativos filipinos de clase baja. En estos cuentos conviven las creencias locales con el catolicismo, en general sin que los nativos lo conciban como un conflicto o una contradicción. Para los habitantes originarios, creer en los duendes no imposibilita creer en Dios. Los Asuán son pensados como criaturas del demonio, y los seres benéficos del folclore popular son conceptualizados como criaturas de Dios. Es muy gracioso porque, por ejemplo, Juana, la criada de Adelina, Gurrea, le cuenta la historia de un duende mientras participa en los preparativos de una festividad religiosa en honor a la Virgen. Sin embargo, hay un cuento donde ocurre algo interesante. Un nativo filipino expresa que no puede odiar a su amo porque es blanco y porque es su amo, y Dios lo castigaría si así lo hiciera. Es decir, él piensa que Dios está del lado de los blancos. El criado, si bien llega a esta idea tan interesante, no la problematiza. Aún así, vale la pena prestar atención a cómo aparece explícitamente en el texto la idea de que el catolicismo es la religión de los blancos, por más que haya sido asimilada por los nativos. De hecho, también se menciona que los blancos pueden ir a misa porque tienen carruaje, mientras que los nativos no tienen modo de asistir sin que les lleve muchas horas de caminata. Es muy interesante que también se menciona que no existen asuán blancos en Filipinas. Los nativos presentan dos maneras de defenderse de estos espíritus malignos. La primera es tener un amuleto llamado Anting Anting. La otra manera de defenderse es apelar a la fe cristiana y sus símbolos. Es decir, por ejemplo, llevar una cruz y repetir Cristo, 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 Cristo sin parar. Los nativos creen tanto en el cura como en el chamán. Sin embargo, no todos los personajes de los cuentos comparten esta visión integradora. Los españoles y sus descendientes, aquí llamados castilas, no comparten esta cosmovisión. Estos personajes, subjetivados por la cultura occidental, presentan esta dicotomía entre cristianismo y tradiciones locales filipinas
como la clásica dicotomía de la civilización versus la barbarie, el médico y el cura versus el chamán. Incluso aunque el médico y el cura no puedan resolver los conflictos sobrenaturales, los españoles los seguirán defendiendo como los únicos portadores de la verdad. Los españoles y sus descendientes califican a las costumbres locales como supersticiones o mentiras inventadas por los nativos para salirse con la suya. Quienes crean en ellas, es decir, los nativos de la isla, son conceptualizados por los españoles como tontos, idiotas, locos, atávicos, ignorantes. Los españoles desdeñan y se ríen de este universo que califican como fuera de la ciencia. Hay una alianza evidente entre los niños, hijos de españoles, y los nativos. Los niños sí creen, o al menos son más proclives a creer en las leyendas locales. Los cuentos de este volumen son, en definitiva, historias que la criada Juana le contaba a Adelina Gurrea y a sus hermanos. Ellos sí eran interlocutores dispuestos a pasar un buen rato oyendo esta clase de historias de un mundo animista. Los adultos no. Los adultos castilas están cerrados a esa oportunidad. Se ríen ante estos supuestos sinsentidos y cortan autoritariamente cualquier posibilidad de relato. Adelina publica este libro en 1943, durante la dictadura de Franco y por supuesto con la censura acechando. El Talisay es un relato que estaba hasta el momento inédito y que fue agregado a esta edición. Se especula que pudo no haber sido publicado por temor a la censura. Cuentos de Juana no tiene ninguna proclama política explícita, sin embargo es muy interesante cómo a través de la narración de costumbres y leyendas locales de Filipinas de fines del siglo XIX, Gurrea presenta de manera muy evidente los estragos del colonialismo y la explotación del hombre por el hombre. Esto no significa que Adelina fuera una activista o que fuera republicana o de izquierda, ni mucho menos. En el prefacio del libro, donde se encuentra su biografía, se presenta a Adelina como una escritora más bien conservadora en técnicas literarias. Además, nunca tuvo encontronazos evidentes con el régimen fascista. No fue una persona censurada o perseguida, no tuvo que exiliarse como tantos otros. Aún así, en Cuentos de Juana, Adelina Gurrea teje en su narración el entramado político y colonial que sujetaba con firmeza a los filipinos a fines del siglo XIX. Si bien el libro se plantea como una manera de dar a conocer casi enciclopédicamente a las criaturas fantásticas de Filipinas, al final, a mí como lectora, lo que más me terminó llamando la atención fue la presentación que se hace en el libro de la matriz colonial que generaba una brutal diferencia social entre la nación colonizadora y el pueblo colonizado. El hecho de que los relatos estuvieran situados a fines del siglo XIX, es decir, medio siglo antes de la publicación de los cuentos, y en la lejana Filipinas, permitió que la censura de Franco no hincara sus dientes. Hace poco mencionaba la diferencia entre los niños y los adultos españoles, o descendientes de los españoles. Los niños creen en este mundo animista que sus criados les dan a conocer, donde las plantas sienten y están habitadas por seres maravillosos. En cambio, los adultos no están dispuestos a escuchar a sus criados, ni a los empleados de las plantaciones, porque prefieren encerrarse en su catolicismo o en su ciencia. Gurrea también escenifica el pasaje cruel de la niñez a la adultez y cómo los niños dejan de ver a los árboles como seres sintientes habitados por criaturas maravillosas y en cambio comienzan a ver a la naturaleza como un recurso a explotar que da riquezas sin límites. Cuentos de Juana no fue censurado. Adelina nunca fue perseguida por el franquismo y sin embargo en estos relatos expuso lo peor del colonialismo y su explotación del hombre y la naturaleza. Hay pasajes crudos donde se muestra la ambición desmedida del hombre blanco que no mide las consecuencias a la hora de enriquecerse. Por ejemplo, está el caso de Fermín, un joven terrateniente cuyo objetivo es recaudar dinero para la dote de su amada. Para lograrlo, hace trabajar a varios nativos en condiciones adversas y como consecuencia muchos pierden la vida. Les ofrece prostitutas, fiestas, baratijas y los hace adictos al alcohol y al juego, a las peleas de gallos, para que se distraigan y no protesten. Varias de las tragedias ocurridas en los cuentos provienen del régimen colonialista
y no tanto debido a una supuesta maldad de los Azuán, las criaturas de las leyendas locales. Los deseos de venganza de los nativos hacen eco en los Azuán y las tragedias que orquestan. Es muy interesante un cuento donde un tamao, es decir, un Azuán, un habitante de la naturaleza, protege un remanso y a un hermoso árbol cuya sombra evita que crezcan los cultivos. Lo interesante es que este tamao no ataca animales, sino que solo descarga su ira contra los dueños de los terrenos. El Azuán protege a la naturaleza de los embates del hombre blanco, que solo conoce la lógica de la explotación de la tierra y el hombre. Gurrea retrata reiteradamente la praxis vital de los colonos, caracterizada por el autoritarismo que es funcional a un sistema colonialista y capitalista. Su retrato de los nativos hoy día es sin dudas problemático. Se habla de instinto de disciplina, respeto atávico, de resignación ante el hombre blanco, entre otras cosas. Hoy ya sabemos que no existe a priori tal naturaleza sumisa, sino que es una subjetividad producida por distintos mecanismos de poder. Además, el mismo texto menciona un contraejemplo, un grupo de disidentes político-religiosos, los pulajanes, que se enfrentaban a colonos españoles. La existencia de los pulajanes es real. Ellos realmente constituyeron una agrupación de resistencia a los colonos en Filipinas. Gurrea no solo expone las jerarquías entre los blancos, es decir, los españoles y sus descendientes, y los hombres más oscuros, es decir, los nativos, los indígenas. También da cuenta de las jerarquías dentro de cada grupo. Los nativos filipinos, que cuentan con el favor de un señor, están en mejores condiciones materiales que otros trabajadores que viven prácticamente como esclavos. Los españoles de España tienen más estatus que los que viven en Filipinas. Se menciona algo muy interesante. Los españoles fingen ser iguales entre ellos para, palabras textuales, dar la sensación de una superioridad única de la raza. El colonialismo tiñe todo, aparece en todos lados. Su omnipresencia hizo que Adelina Gurrea no pudiera escribir sobre el mundo mágico de los Azuán sin a su vez tratar en detalle el mundo que trajeron los españoles, el mundo de las jerarquías y el trabajo esclavo. Los Azuán son muy malignos, pero leyendo los relatos uno podría pensar que los muy malignos, en todo caso, son los colonizadores. Muchas gracias por escuchar estas reflexiones. Nos vemos la próxima.